Pues Lidia, bienvenida, muchas gracias. Lo primero que te preguntaría, por favor, o te pediría que hagas una pequeña presentación de quién eres. Vale, pues soy Lidia, participo en Democracia Real Ya en el Nodo de Madrid y en Acampada en la Asamblea de Vivienda. Muy bien. La primera cuestión que te voy a plantear es un tanto curiosa porque es un poco lo que queremos explorar con todo este proyecto y sobre lo que queremos aprender en este año que vamos a pasar haciéndolo. Pero me gustaría saber tu opinión ahora, qué me puedes decir. Y es lo siguiente, el movimiento 15M, ¿qué es lo que es? Que es, pues, un día en Twitter en el que ese era el hashtag y la gente decía cosas muy bonitas. Y yo me quedo con lo de la confluencia de una mente colectiva funcionando en un solo sentido, que no sé si la dijo un compañero mío que se llama Toret. Y yo creo que esa es la que más me gustó, porque la no violencia o la horizontalidad son principios sobre los que nos movemos, que nos pueden ayudar a definirnos, pero no es lo que nos define. Nos define que somos un conjunto de individuos trabajando juntas. Entonces, pues esa es la que mejor me parece. En caso de sentir que perteneces al 15M, de ser parte del 15M, a mí me gustaría que me contaras cómo has llegado al movimiento. Y yo te voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado conmigo, ¿no? Yo personalmente yo no tengo una actividad activista previa. Yo no he hecho nunca activismo, he ido a 5 manifestaciones antes de la del día 15, pero de hace unos años pues tengo cierto interés por propiedad intelectual. Hice un documental, se llama Copias Malditos, después vino lo de la ley SINDE y el activismo anti-ley SIDE, que ahí empecé a activarme, ¿no? Empecé a protestar un poco levemente, pero empecé como a preocuparme y luchar. Después apareció No les votes, que ahí participé más, ¿no? Y difundía y después me enteré que existían cosas como Juventud sin Futuro y Democracia Real Ya, que me parecían unas organizaciones horizontales que no eran partidos, no eran sindicatos, me interesó mucho, me fui a la mani de Juventud sin Futuro y tal, y aparecí en la mani del día 15. Me fui a dormir a mi casa, el día 16 miré en el Twitter, cielo, está pasando algo, y el día 16 a las 9:15 de la mañana estaba en la Puerta del Sol y hasta entonces, ¿no? Ese ha sido como mi encuentro. ¿Cuál ha sido tu caso? ¿Cómo? Pues todo empieza un día en una casa rural de Burgos, cuando sale la noticia de Julian Assange, que había sido detenido por estos cargos que bueno, eran un poco irrisorios, en mi opinión. Y resulta que mi trabajo de fin de carrera, yo tampoco tengo activismo propio, anterior a esto. Mi trabajo de fin de carrera es el derecho de expresión contra las libertades, las libertades de expresión contra el derecho al honor y sus límites. Entonces es un tema que conozco muy muy bien. Y yo creo que fue la primera vez en mi vida, quizá porque ya era adulta, que tenía una opinión muy muy clara en un conflicto determinado que salía en una noticia. Y eso me llevó a relacionarme a la vuelta en Madrid con algunos movimientos que estaban ocurriendo para manifestarse de apoyo, y eso a su vez nos llevó a organizar un evento en Tabacalera con unos compañeros. ¿Esto fue como cuándo? Esto fue, pues la fiesta era el 11 de febrero. Vale, que esto fue, es que en mi caso, como te digo, el 15M empezó el 15M, cuando hay mucha gente como vosotros que estaba ya trabajando, ¿no? Entonces me interesa todo ese previo, ¿no? Todo ese... ¿Y Claro. tus estudios de qué eran? ¿Derecho o...? Derecho y periodismo, pero solo uso el derecho. El periodismo lo uso como ciudadana. Sí, yo te llevo algo Soy. parecido. Bueno, no sé muy bien, pero por ahí van los tiros, sí. Perdona, cuéntame entonces. Nada, eso me llevó a conocer a algunas miembros de activistas. Y entré, curiosé. Entonces ya estaba un poco informada de todo lo que estaba ocurriendo con la ley SINDE y estos asuntos. Y a la par fui incluida en el grupo de discusión de Democracia Real Ya, por personas que apenas conozco. Y lo que al principio me parecía pues un foro de debate más, opinadores profesionales, que he oído decir, pues empezó a tomar un tono muy interesante y muy coordinado, y decidí ir a la segunda, era la segunda para ellas, asamblea en Madrid. Y ahí ya me embarqué y ya participé en la manifestación, y el día de la manifestación habíamos ido a celebrar que había sido bastante masiva y estábamos muy contentas, pero algunos compañeros míos que no son de DRI se habían quedado dando vueltas por Sol, entonces tuve que volver. Y nada, después de que había pasado ya el punto más tenso con la policía y ya estaban constituidos en asamblea, llegué
me senté y sigo sentada. O sea que tú eres uno de los primeros 40, ¿no? Pasaste la noche del día 15 allí. Sí, pero yo no sé de dónde saca todo el mundo que éramos 40. Yo creo que... Bueno, no sé. no, ¿qué erais? ¿Más o menos? ¿O cómo? Hombre, tampoco éramos muchos, pero yo no conté 40. Yo creo que éramos un poquito más. Lo que pasa Bueno, es que el grupo mutaba conforme no. la noche avanzaba. De todos modos, el nombre que se le ha dado, que es Los simbólico, 40. pero vamos, fue un autobús de gente que se quedó allí y que, bueno, que de cierta forma provocó Sí. lo que pasó Y a mí después, no ¿no? me pegaron, que yo me fui un poco antes. La segunda noche, me dicen, ¿no? ¿O cómo? Bueno, la Bueno, primera, la que primera noche, esa pinchaba no el te pegaron en frío. Callao, ¿no? En los disturbios que hubo por allí y tal. Muy bien. ¿Tú participaste entonces en la preparación de la manifestación del día 15? Porque yo te digo que yo, el día 15, yo me fui a la mani y estaba todo allí y era magnífico. ¿Qué hicisteis para...? Mucho estrés. Pues la labor más contundente, yo creo que cargó sobre 3 compañeras de DRI y lo que hicieron fue contactar una a una asociaciones en Madrid. Supongo que en otros nodos, porque esto fue nacional, harían lo mismo, pero yo la experiencia directa que tengo es esa. Y fue emails, como tipo un poco, pero para cada perfil de asociación, para cada perfil de plataforma ciudadana y un contacto muy directo explicándoles los motivos de la movilización y invitándolas a asistir y comprometiéndonos a trabajar juntas como con la PAC, que se ha hecho un vínculo muy estrecho. Pero fue eso, y fue una labor que dio sus frutos, el trato directo, el no spamear. Porque la idea entonces de un principio era hacer una convocatoria colectiva, ¿no? O sea, integrar a muchas organizaciones, ¿o cómo? Sí, claro, mucha gente que tuviera la capacidad crítica. Entonces, era el elenco de problemas que hay sociales y la gente que está intentando ponerles remedio por su lado, como un poco autistas, sin ningún tipo de coordinación y de comunicación entre ellas, pues bueno, que al menos confluyamos en un punto en el que no tenga línea ideológica determinada, que no sea de partidos y que sea muy social y muy civil y en el que se planteen las reclamas y las cosas que están mal. Y fue por ahí y funcionó. Me gustaría que me contaras el día 15 de mayo, ¿cómo fue tu día? Desde que saliste por la mañana por la puerta de tu casa hasta que, digamos, te sentaste en esa asamblea de... Pues de la mañana no me acuerdo, porque igual no dormí casi, pero más de nervios que de tareas. No recuerdo por qué me zafé en parte de la pegada de carteles, de eso me acuerdo. Pero no sé por qué, tenía alguna otra tarea. Y luego me volví un poco loca contactando con gente porque se me habían deslocalizado unas pancartas de los puentes. Esas son las horas previas que yo recuerdo. Y luego recuerdo llegar tarde, un poco tarde, y todo el ajetreo del chaleco, de si no el chaleco, de tal. Nos pusimos el chaleco y nos dividimos en grupos y a mí me tocó de aquellas paradojas de la vida, me parecían como los que podían ser un posible peligro, que era el bloque libertario, y ahora es con la gente con la que más colaboro en vivienda. Y son encantadores y nada peligrosos, por supuesto. Pero yo iba ahí, me habían dicho, y no... Sí, cuando no conocemos. Yo han cambiado, en estos 6 meses, mi criterio sobre muchas cosas ha cambiado mucho. Yo vi muchas cosas que pensaba que no podían pasar, que he visto que ha pasado, a nivel, por ejemplo, policial o de violencia en general. Y por otra parte, mucho tipo de gente del cual tenía yo unos clichés y no conocía. Los activistas, por ejemplo, en concreto, los conocía de antes, pero todo este tipo de grupos o grupúsculos de activismo social, bueno, los conozco mucho y efectivamente hay que conocerlos y te forman una opinión, no con lo que te cuenten o no con lo que... O sea, para mí ha sido también 6 meses de descubrir gente, ¿no? Y de entrarme de las cosas. Claro. ¿Vosotros cómo pensabais qué pensabais que iba a pasar en la manifestación? Porque yo entiendo que no había una especie de garantía de mucha gente o de éxito, ¿no? ¿Te teníais nervios o cómo...? Bueno, nerviosísimas, pero muy nerviosas. Muy nerviosas. Y las horas previas también las recuerdo como mucho estrés, mucho griterío, mucha actividad con las pancartas, porque íbamos calculando hasta el último detalle, hasta lo que llevamos en las camisetas o cualquier historia. Y así,
mucho nervio. ¿Y tú qué pensaste en cuanto tú llegaste allí? Porque a mí me pasó, yo llegué pronto, yo soy puntual, creo que llegué pronto a la manifestación y había como gente, pero un rato después cuando se empezó a andar ya se veía de verdad el mogollón y a mí me sorprendió el gran mogollón de la gente, ¿no? Que había miles y miles y miles de personas. ¿Tú qué pensaste cuando viste que de verdad se había materializado vuestro deseo, digamos, de que apareciera allí todo el mundo? Nada, que pues que había que convocar otra, supongo. Es que yo ya iba con la mentalidad de la bola de nieve. O sea, la nuestra era como, para mí, que no era la teoría general, pero era como la siguiente de Juventud sin Futuro. Entonces, era como, pues es una bola de nieve. Juventud sin Futuro había dado un paso más allá del estudiante, había subsumido dentro de su grupo a los jóvenes que estaban trabajando o no estaban trabajando, desgraciadamente, aunque estuviesen en edad, y nosotras habíamos incluido un sector más que era cualquier tipo de trabajador, cualquier tipo de ciudadano, al margen de sus insignias. Y no es algo más inclusivo, lo siguiente que fuese, que a mí no se me había ocurrido. Conforme lo cuenta me suena a la muñequita rusa, ¿no? Se están haciendo Sí, como grupos de gente, ¿no? Cada vez más abiertos, donde cabemos más todos, ¿no? claro. Y se crece. Pero es verdad también que la manifestación del día 15, independientemente de cómo acabara con la acampada y este cambio Sí, histórico que estamos haciendo, fue la primera que fue masiva, ¿no? Que fue realmente, estaba todo el mundo, ¿no? una Eso, brutalidad. yo es que de verdad tengo interés por saber si vosotros os lo esperabais de alguna forma o os sorprendisteis tantos como yo, No, porque yo me sorprendí mucho de ver tanta no, gente. pues muchas decían 5.000 y un canto en los dientes y otra gente era más optimista. Al menos porque siempre se tenía la mira puesta en que era nacional. Que eso también hay que valorarlo, igual que en el 15 de octubre. eh, ya no importa que te silencien el dato de que hemos conseguido reunir entre todas a 500.000 personas, sino que es que además ha sido bajo un mismo lema en tantísimos puntos del globo. Pues el paso previo era en tantísimos puntos del país y estábamos contentas. Muy bien. Em, ¿Cómo vives tú cuando empieza Acampada Sol, el mismo día 16? Yo ya te digo, llegué por la mañana allí y me puse a escuchar y a cotillar, que es lo que he venido haciendo y a contarlo. Había ya como cierta separación de democracia real ya, ¿no? Se suponía que la acampada era como otra cosa y ya no era democracia real ya. Estamos aquí por ellos, claro, pero esto es otra cosa. ¿A ti qué te pareció aquello? ¿O cómo viviste? ¿Te pareció bien o pensaste en algún momento que Bueno, yo es que a la esquizofrenia me adapto rápido, personalmente. esto Pero está muy bien para... sí, pero lo peor es que conocía el motivo, no el motivo de la gente que luego se hizo eco, porque en el eco se pierde mucha información, pero de las primeras personas que también estaban allí entre las 40 que no eran 40 pues yo, claro, tuve el privilegio de que me lo explicaran. Y era no solo quítate la insignia, sino ven como persona. O sea, retoma un poco persona, tu papel de individuo. Eso por un lado. Y por otro, era algo tan técnico, pero importante, pequeño, pero a la vez muy importante, que era que Dri lleva consigo 8 puntos cerrados, que son 8 reclamas cerradas. Y la idea un poco original de aquella primera asamblea, aparte de encontrar cartones y sacos de dormir, era construir la protesta desde la misma base. Entonces, esos 8 puntos venían un poco impuestos, aunque en ningún momento era la intención de Dream poner nada, pero venían impuestos, entonces se quería construir desde cero. Y bueno, pues al final los 8 puntos están bastante bien, pero se ha tenido que demostrar por otro proceso que es desde todas hacia los mínimos. A mí es que me gustó mucho ese día 16 hablando con gente, el que mucha gente me dijeran, no, esto no es democracia real ya, somos ya personas que estamos aquí a título individual. Muy rápidamente se empezó con esa... Título individual, ya. Yo lo Sí, hago todo así. lo de título individual, sí, yo se lo digo ya está a mi madre. Hola mamá, estoy aquí a título individual. Somos todos... No, pero que muy rápido empezó la forma esta de no catalogarse, sino simplemente estamos aquí juntos hablando, ven y habla con nosotros, pero no me preguntes de qué organización soy, pues no soy de ninguna. Sí, después nos pusimos un nombre que era Acampada Sol, que era más bien una descripción de un sitio donde estábamos o yo qué sé, pero éramos personas aquí hablando y eso se ha mantenido y me ha parecido un gran éxito, me ha gustado mucho. Y lo he disfrutado mucho y he participado. Creo que ha traído también mucha gente, Claro. esa forma de...
de hacer las cosas. ¿Nos puede hablar un poco de cómo es Democracia Real? Ya me gustaría saber cómo funcionáis, qué tipo de gente sois, cómo funcionáis, ¿no? O sea, cómo os organizáis, cómo tomáis decisiones. Pues es sobre todo red, es más red que calle. Y, y sobre todo son dos plataformas. O sea, todo empezó en Facebook y poco a poco vamos abandonando Facebook porque no por nada conspiranoico, sino porque no es útil el top posting y además pues saltan errores, perdemos comentarios, es un desastre. Entonces hace tiempo ya nos mudamos a un pétalo de Lorea que se llama Redri y que fue construido por las informáticas de Democracia Real ya. Y sobre la base de Lorea de siempre, de N-1. Y allí funcionamos. Y para que te hagas a la idea, funciona, como el nombre indica, como una flor. Y son dos líneas de pétalos. Una línea de pétalo que son los nodos locales, una división regional, ¿vale? Y puede ser una ciudad, lo que les dé. Y otro segundo nodo que son los grupos, otro segundo hilo de pétalos que son los grupos de trabajo. Y ahí participa personas de cualquier nodo. Son grupos de trabajo orientados a trabajar con gente que está muy lejos. Entonces pues eso se usa mucho, son bastante operativos y se cuidan bastante porque, pues por eso, porque son grupos de trabajo en internet. No es volcar las actas de tu grupo de trabajo de la calle, sino que se trabaja ahí directamente. Y N-1 es muy útil para eso. Y bueno, si algún día abrimos el Ágora, que está muy bien, que se está debatiendo ya, porque eso daría mucha luz sobre democracia, pues ahí se verá que tenemos hilos de discusión y votaciones internas y que desde hace algún tiempo ya pusimos la regla de que cada usuaria de la red tiene su propio voto. Entonces ya no hacemos un sistema de delegación por nodos ni nada así, porque pensamos que lo más adecuado era aplicarnos a nosotros mismos lo que pedíamos fuera. Y claro, pues sí, los nodos para trabajar son autónomos, hacen lo que quieren y los grupos de trabajo prácticamente también. Pero cuando hay alguna decisión que afecta a lo que llamamos el metaplan, que son los 8 puntos, con sus estrategias y sus acciones, o algo muy muy importante, se traslada al Ágora y allí todo el mundo tiene su propia voz individualmente. ¿Podrías hablarme de los 8 puntos? No tanto quizá Sí, no me relatarme los uno, no sé, dos, sino contarme qué es lo que pedís, qué quiere Democracia Real ya. Vale. Hay reclamas políticas muy muy básicas, como, bueno, pues bajo una consigna que se llama el fin de los privilegios de la clase política, me parece, que ese es como el punto, pues ahí queda amparado la modificación de la ley electoral, la separación del Poder Judicial, algún sistema para el control de la corrupción dentro de las listas. Incluso se habla de listas abiertas que habría que debatir. Todo esto es problemas políticos. Luego hay cuestiones financieras como la tasa Tobin, que se exigía desde muy al principio, que es dinero que pagan cuando hacen transacciones entre entidades financieras. Y de esos puntos hay varios, pues eso, la reducción del gasto militar, tal, así hasta 8. Hay algunos más sencillos, como más simples, y otros más complejos como estos. De ahí salen estrategias y luego salen acciones concretas. Entonces, un ejemplo de una acción concreta ahora importante es Democracia 4.0. Y eso no es más que intentar abrir una vía legal a través de una reclamación administrativa que terminará en el contencioso administrativo, exigiendo con fundamento jurídico y fundamento técnico tu cuota de participación directa en una ley. Entonces, no se trata tanto de exigir ya referéndum, que a nosotros son cosas que nos parecen obvias, que hay que consultar cuando hay una ley importante, sino que como estamos tan atados, porque no hay iniciativas legislativas populares para aquellas cosas que tocan la Constitución o su desarrollo, que son las leyes orgánicas, y como no el referéndum se hace si a ellos les da la gana y demás, pues entonces abrir
ciertas vías para que quien nos quiera ayudar pueda ayudarnos. Y en este caso, Democracia 4.0 va en ese sentido. Acción concreta de una estrategia de un punto. Siguiendo un poco con Democracia Real ya, ¿Qué? ¿cuánta gente se puede decir que soy, más o menos? Yo Ay, entiendo que habrá distintos grados de compromiso, como en todo. no tengo ni idea, pero debería, porque soy super admin en el nodo y puedo ver el número de usuarios que hay. Pero sé que son miles en toda la nación. Pero todo el estado. Uy, tienes que decir toda España. Y supongo que creciendo, ¿no? O sea, estáis creciendo. Sí, sobre todo yo creo que el nodo de Barcelona tenía mucho más clara su estrategia de escalabilidad, que fue bautizada así por Toret, y aquí en Madrid un poquito peor. Pero es porque aquí las circunstancias nos comen el tiempo. Entonces sí, tenemos un grupo de bienvenida, cada vez viene más gente, las asambleas ya tenemos un riesgo en el patio importante porque hay mucha gente y determinados pisos no puede haber más de 60 y demás. Pero sí, va creciendo y supongo que ahora más porque ya hemos tenido la primera asamblea de coordinación con Acampada, que fue el domingo pasado, porque estábamos solapando trabajo en Madrid bastante y eso no puede ser. Y nada, pues ya superando prejuicios nacidos el día 15. Y mucha gente echando muchas horas, ¿no? Trabajando para el bien de todos, ¿no? Sí. Sí, sí. Y sí. Pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado. De toda la gente que conozco que ahora forma parte de mis círculos, yo creo que la media es dormir 6 horas. Así cuando no hay nada. Es de normal. Y sí, es que son muchas cosas. Y además, mucha gente que participa de manera transversal, que es curioso. Hay como poca especialización. Ortega y Gasset estaría muy contento. Mm, Vamos a hablar ahora de ti, ¿vale? Un poco. Y vamos, de ti, de tu experiencia en el Campo del Sol. Tú como persona, más que como miembro de Democracia Real Ya, quiero decir, ¿no? Salir del apartado de Democracia Real Ya. Vale. ¿Tú durante la acampada, qué tareas hiciste? ¿Te metiste en Dios, alguna comisión o qué tipo de...? en comunicación, que era el infierno en la tierra. Madre mía. Fue complicado en ocasiones, sí. Yo, vamos, pululaba por allí y veía ciertos conflictos. Es que estaba... Bueno, entre la obsesión de algunos por el micrófono que pensaban que era el símbolo del poder, como si fuera un cetro. Y luego la tensión que se vive, porque también el asunto de los portavoces siempre ha sido complicado, pero además luego en la redacción no se te quita el peso de saber que estás hablando en nombre de mucha gente y que además lo quieres mantener ceñido al consenso en todo lo posible y no manchar, por decirlo de alguna manera, eso tan bonito que salía de las asambleas. Entonces era mucha responsabilidad, mucho estrés, muchos enfrentamientos y bueno, pero al final iba mejor. No, ha funcionado muy bien. O sea, Sí. en general se puede decir que ha funcionado muy bien. Ha tenido unos comienzos turbulentos y unas fricciones y Digo, dentro de la algunos garita, de cara momentos... al exterior funcionaba increíblemente bien. Acampada Sol es un Twitter archi seguido. Todas las redes sociales de Acampada tienen muchísimos followers y además no solo con difusión, sino con calado de la información. O sea, que luego se vuelve a difundir y que además a la gente le llega y la gente acude. Y está Sí, muy sí. bien. No, yo de todas las medios de comunicación yo siempre hablo de la cuenta de Twitter de Acampada Sol y para mí es un referente absoluto. O sea, la he utilizado para informarme. Me ha parecido siempre muy moderada. No se ha dejado llevar por rumores, no se ha metido en peleas. No sé, me ha parecido una gestión brillante. Porque me parecía que era muy fácil descarrilar. Tú tienes ahí 60 o 70 mil personas que te leen y una responsabilidad. Entonces funciona. Yo coincido con que funciona muy bien. Funciona muy bien. Nosotros en Acampada Sol, te acordarás que nos pasamos una semana allí discutiendo el famoso consenso de mínimos, que no llegamos a consensuar. Error. Bueno, eh, Pero bueno, de la discusión nace de todo sí, bueno. no sé, sí, a mí también me decepcionó un poco. Fue un poco bajonazo, efectivamente, porque yo lo veía como tan claro, son cuatro cosas. ¿Quién coño no puede estar de acuerdo con esto? Por favor, vamos a hacer un papelito, que no, no lo sé. Pero ahora viéndolo con distancia tampoco estoy seguro. Ya, es que no, ese era el error. No era que no estuviesen de acuerdo, probablemente estaban de acuerdo, pero en la cabeza de mucha gente, igual esas cuatro cosas, aunque estuviesen de acuerdo, no eran lo más importante. Entonces
En la mente de la gente, supongo, estaba, si meto estas 4, Dios mío, no va a entrar todo lo demás, que me importa a mí tantísimo. Entonces era un error limitarlo a 4. Bueno, a mí es que no, el consenso de mínimos nunca me Bueno, pareció hay muchas muy... opiniones. De hecho, esto era un poco introductorio porque... Ah, perdón. no, está bien, ¿no? Es interesante lo que me dices, sí. A mí, por el contrario, yo creo que desde un principio tenía muy claro que era un momento de buscar unos basics y que lo demás ya vendría o no vendría. Y había unas cosas que me ponían un poco nervioso. Y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el tema este del lenguaje inclusivo o de determinadas cosas que son importantes, el feminismo, por ejemplo. Voy a decir una cosa muy poco popular, pero yo comprendo a las compañeras que estaban allí reivindicando sus derechos, pero quizá no era ese el momento, porque estamos con una especie de basics que en cuanto lo logremos o en cuanto desarrollemos, vamos a lo otro. Claro, entonces una feminista me dirá, mira, llevo toda la vida puteada, tengo ahora la oportunidad aquí y tal, ¿quién eres tú para decirme qué? Claro, claro, y lo entiendo. Claro. Pero estamos hablando de ley de transparencia, de una, no sé, de una serie de cosas que quizás, bueno, fue así como yo lo viví y efectivamente fue un poco decepcionante, pero a donde iba a ir era a ti personalmente, ¿cuáles serían tus peticiones, ¿no? A ti qué te gustaría que cambiara en la sociedad? Y además te voy a pedir que hagas un ejercicio de escoger la cosa que te parezca más urgente, lo que tú crees que habría que hacer ya. Ya. Pregunta complicada, no sabes a quién le has ido a preguntar todo esto. Bueno, esta pregunta se la estoy haciendo a todo el mundo. ¿Sí? ¿Y son rápidos? No, Ah, pero, o sea, unos sí, otros no, pero no hay problema. Es interesante que tengas que pensarlo tanto. claro. Sí, sí. Estamos hablando aquí de cosas serias, ¿eh? Sí, sí, sí. Si, siendo muy, muy utilitarista, si se modificase el sistema reforzado para modificar la Constitución, pues ya eso que te vas quitando. Es una vía que abres. Y si sabes que hay una iniciativa que consiste en rebajar los requisitos de una iniciativa popular legislativa. Eso es otra vía, porque luego puedes hacer más cosas. Pues estos son caminos, son solo caminos. Es que, en vez de decirte a qué dragón quiero matar, te estoy diciendo cuál es la mejor espada. ¿Vale? Espadas serían estas. Y el dragón con el que hay que acabar, pues es que son muchos, ¿no? Con uno no, yo no hago nada. Está bien. Yo no hago nada. Quizá porque me toca más de cerca, las reclamas que tenemos en vivienda, aparte de la despenalización del delito de usurpación, pero que eso es como de medio, la supresión de la IAF, que es el mercado secundario donde se negocia con la vivienda, con las hipotecas, las deudas derivadas de... Pues eso. Pero ya que me pongo así, y si puedo ir a nivel mundial, en economía, en las jornadas de la bolsa, hablaban del mercado secundario del grano. Pues empezando por ahí, igual eso es lo más importante que hay. La especulación sobre la comida. Y fuera. Muy bien. Em, ¿Tú qué crees que ha hecho mal el 15M? Es que, no sé, atribuir una culpa a un grupo tan ambiguo, heterogéneo y... no sé. Sí, no está bien redactada la pregunta, me doy cuenta. ¿Qué es el 15M? No sabes muy bien Claro, qué es el 15M. Además, es un problema que tengo en este proyecto que yo no quiero que mi 15M y que este proyecto se queden acampada sol y la experiencia tan fuerte que hemos tenido. El 15M es mucho más que eso, ¿no? Pero claro, por otra parte, no puedo nunca dejar de pensar en nuestros toldos y nuestras paredes que tenemos allí, nuestros 3 sitios para comer, la librería, yo qué sé, la te- guardería, yo quería ir a la guardería. En fin, ha sido tan intenso todo y tan era muy maravilloso bonito. que estoy un poco atrapado por eso, sí, pero... Te puedo decir que piensa parte de la opinión pública que hemos hecho mal. Ujú, Pero yo no pienso así porque tengo una definición distinta de 15M en mi cabeza, ujú. más mutable. Pensaba, y me sorprendí gratamente, que habíamos tenido un problema en las JMJ. Y estaba seriamente preocupada, no tanto por la imagen pública y demás, porque ya superé esa asignatura el primer mes, sino por haber espantado al católico normal de toda la vida de aquí.
Y... Pero luego resultó que no, que era toda una alucinación y que quizás su experiencia previa, la experiencia de mucha gente previa al 15M, ayudó a que ese prejuicio que había intentado construir los medios de comunicación y el desarrollo de eventos de verano, pues no se produjese, porque ya tenían una experiencia personal previa. Y bueno, pues... Yo con eso, fíjate, tampoco tengo un criterio claro, ¿no? La manifestación del 17A, las cosas que pasaron, ¿por qué no tengo yo derecho a manifestarme? ¿Pero por qué quiero hacerlo ese día? Es que a lo mejor quiero hacerlo ese día, pero ¿por qué quiero hacerlo ese día? Yo te juro que llevo así esta bipolaridad, que no sé si estaba bien o estaba mal. El tema que fue, el tema que pasó, una cosa que yo vi que yo estaba allí fue que no fueron los manifestantes los que causaron ningún tipo de conflicto, fue una mala organización, fue que la plaza estaba llena de peregrinos y a lo mejor esas 2 horas no tenía que haber estado, no lo sé, fue que no había un pasillo para pasar la calle Alcalá donde se suponía, bueno, fueron una serie de cosas, pero realmente no fue, vamos, No, bueno, no fue nada premeditado tampoco, hubo 4 roces, pero si vamos, que no. hubiese habido un problema, tanta gente, hubiera habido un verdadero tumulto. ¿Hay alguien detenido por algún delito de tumulto? No, pues ya no. Ahí está. Vale, y en tu caso personal y tu experiencia en el 15M y en Acampada Sol, ¿qué es lo mejor que has vivido y qué es lo peor que has vivido desde el pasado 15 de mayo? Lo mejor que he vivido es... Bueno, he vivido muchísimas cosas nuevas, pero colectivamente, quizá bueno, la primera asamblea general, cuando Miguel dijo, esto es una asamblea, la asamblea va a empezar, y la gente se sentó y se cayó, que estaba la plaza llena, y dije, esto es imposible, estoy soñando. Muy, muy bonito. Y lo peor... Ay, sí, bueno. Lo peor o lo más estresante fue cuando íbamos en el coche, teníamos una asamblea general en Málaga y era verano y fue cuando cargaron ahí en el Paseo de la Castellana y nuestros teléfonos empezaron a sonar y llevábamos una dinámica que era mucho de están y ir para allá, ¿no? Y además en DRI los anillos de confianza son diferentes, porque en el 15M, aunque es muy mixto, luego tus anillos de confianza suelen ser de más o menos gente como tú. Entonces, no es por nada, los mayores van con los mayores, los jóvenes van con los jóvenes, pero en DRI sí que es más heterogéneo porque el grupo es más pequeño. Y le habían dado a la hermana de mi compañera Violeta, que tiene su edad también, rondando los 50, y estábamos muy asustadas y súper impotentes porque no... Estábamos de viaje y no podíamos ni ir a cuidarla ni nada. Y muy agobiante. Igual hay algo peor, pero no, que ahora he pensado en eso. No, eso, son cuestiones personales. Yo te puedo decir, a mi título personal, yo ese día, fíjate que creo que es el día que más miedo he pasado en mi vida. Es muy curioso porque después vi mucha más violencia más de cerca. El 17, el 18 y el 19 de agosto, ¿no? En el Puerto Sí. Sol pude asistir ahí, lamentablemente, a unos hechos más cañeros, por decirlo así. Pero ese día, en el Ministerio del Interior, cuando llegaron esas furgonetas, salieron esos policías corriendo ya repartiendo. Yo, vamos, o sea, estaba además con mi compañera, me asusté muchísimo, cogí a mi compañera, la metí en un taxi, la mandé para casa. Yo tenía mi carnet de prensa, que de cierta forma me protegía para algunas cosas, para otras no, claro. Pero qué miedo pasé, fue terrible, fue aterrador la carga aquella del Ministerio del Interior, ¿no? Así que yo no sé, yo no me paro a pensar cuál era mi peor momento, pero ese tiene que estar en el top 3 seguro, porque es verdad que pasé auténtico pánico de pensar eso. Estos 50 señores con porra que van para allá, se vuelven para acá y es que me matan, o sea. Y bueno, estaba el señor mayor este que apalearon, ¿no? Yo vi pocos detenidos, pero le dieron la... Sí, estaba ensangrentado en el suelo. Yo estaba allí, una mezcla de impotencia y sobre todo, era una sensación de no creérmelo. Ese fue uno de los momentos donde estaba yo diciendo, esto no puede haber pasado, ¿no? Porque además ya no me lo han contado, he estado aquí, yo lo he visto y no puede ser, ¿no? Fue un poco... Fue un día muy terrible, muy terrible. Ese día llegué... Joder, en fin, vamos a hablar de otras cosas. Precisamente, la siguiente cuestión es que me gustaría que identificaras un momento que ha sido especialmente emocionante para ti, pero ahora me gustaría que me lo relataras como si yo no supiera que era el 15M y nunca he visto nada. Quiero que me hables de sensaciones, quiero que me describas. Así que durante un minutito, cuéntame algo que hayas visto, que te haya pasado, que te haya emocionado.
como si fuera un cuento, o ¿sabes lo que te digo? Lo Novélamelo un poco, ¿no? de la plaza. Lo que te parezca. Era muy bonito. Pues yo había pasado por Casablanca, que es un centro social ocupado que está aquí, en Antón Martín o en Tirso de Molina. Sí, Santa Isabel, calle Santa Isabel. Santa Isabel. Y habíamos tenido una reunión allí para darnos unas pequeñas nociones de portavocía, porque era el primerísimo día y éramos 4 gatos. Y estábamos acudiendo a la convocatoria después del desalojo de la plaza, bueno, a las 8 en Sol, que se hizo tan famoso, pues el primer a las 8 en Sol. Bajábamos la calle y había muchísima gente, muchísima gente. Y nos habían convocado en el Caballo, que está en el centro de la plaza. Y no podíamos acceder, porque estaba ya lleno. Y eso que íbamos con un poco de antelación. Y nada, muy suave, porque ni siquiera se estila dar codazos en la plaza. Y llegamos, mal que bien, al Caballo y entramos dentro. Todo esto con griteríos, canciones, consignas. Estaba todo lleno, muy lleno de vida, batucada, tal. Como no cabíamos, habíamos pensado ponernos en torno al Caballo, que tiene una valla. Pero como no cabíamos, tuvimos que saltar dentro, para que la masa, el movimiento de la masa, no nos separase. Y entonces allí dentro estaba el micrófono, estaba preparado un pequeño orden del día y bueno, la gente que había conocido prácticamente la noche anterior, porque no nos conocía mucho más. Y Miguel cogió el micrófono, se empezó a reír porque no se oía nada, no sabía qué decir, saludó, cantó un par de cosas y ya cuando lo vio oportuno dijo que atención, que la asamblea iba a empezar y automáticamente la gente se cayó, se sentó en el suelo, prestaban absoluta atención y entonces él dijo algo así como que por motivos técnicos evidentes, por imposibilidad, la única pregunta que podía hacerse en el orden del día era si queríamos quedarnos en la plaza. La gente levantó las manos, toda la plaza levantó las manos y nadie se lo había dicho, o sea, nadie se había dicho tienes que levantar las manos, no gritar sí, no. Todo el mundo levantó las manos y nada, y se levantó la asamblea y todo fue una fiesta. El día ese martes que aparecimos allí tanta gente, es que fue brutal. Fue muy interesante, fue esa indignación, ¿no? De cómo echan a los chavales. O sea, había distintos modelos, ¿no? Como, no sé, yo por entonces todavía no me había enterado bien qué estaba pasando. Había pasado el lunes allí. Ese martes estuve por la tarde que hacer algo y no estaba tan. Llegué directamente a todo el mogollón y tal, pero como que no se comprendía. Pero con la noticia de ese desalojo, de verdad que fue como un enfado, ¿no? Uno de los primeros enfados que hubo. Sí. Y movilizó gente y... Sí, porque además a mí me molestó especialmente porque se habían retirado la primera vez. Quiero decir, todo este conflicto comienza con 2 posiciones enfrentadas, antidisturbios y gente. Y un acto de unas personas que avanzan y deciden, pues, que se ha acabado el conflicto, nos sentamos. Y entonces la policía se va, porque claro, o sea, la lógica de cualquier persona es, bueno, si no hay conflicto, pues me voy, aquí te quedas en la plaza, estupendo. O sea, ¿qué necesidad había de ejercer ya por primera vez, y ya, bueno, ya la tónica de siempre, la fuerza contra alguien que no estaba haciendo nada, que era una acción pacífica? Sí, con un poco de perspectiva y sintiéndolo mucho la gente que lo pasó mal allí esa noche, fue una suerte. O sea, ese desalojo, digamos, que nos alimentó y... ¿no? Sí. No sé, fue... Pero estaba bien. ¿Te acuerdas del videoclip de la MTV que era La ira alimenta la ira o tal? Y era una bala que recorría el mundo y él acababa impactando sobre el sujeto que la había disparado. Sí, no, en este caso fue claramente así. De hecho... Pues en este caso, violencia genera más apoyo porque no estamos respondiendo.
Yo estaba pensando que en este caso la que disparaba era la señora delegada del gobierno en Madrid, que fue la que no sé muy bien qué hizo y bueno, hemos visto que no sacó a la calle, ¿no? No sacó, igual que después la Junta Electoral Central y estas cosas, Sí. ¿no? Digo, de todo lo que ha pasado desde el pasado día 15 de mayo, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Vale. Primero, de general, que la gente se ha vuelto muy, muy activa políticamente. Bueno, igual no se han vuelto, porque yo, claro, yo no conozco a tanta gente. Igual lo que han hecho es visibilizarlo, sin ningún pudor ni problema, y sacarlo del salón y sacarlo del bar y ponerlo en la calle. Y eso es un gran logro. Segundo, que se reabran debates muy, muy, muy importantes y sin tapujos. Entonces ya estamos hablando pues del sistema de gobierno, de todo. No pasa nada. De Europa y cuáles son sus consecuencias, cuál es su poder, cuál es su legitimidad. Y habla de esto cualquiera. Y eso es estupendo. Y, y luego para mí personalmente pues las vías de desobediencia civil. Ya no es la de la calle, sino bueno, lo que está ahora ocurriendo con la obra social de la paz y las rehabilitaciones de viviendas y existen estados de necesidad, nadie tiene por qué quedarse en la calle, entonces la sociedad busca sus propias vías y están siendo vías no violentas. En otro tiempo esto hubiera sido una debacle y ahora no, la gente sabe que es más lista, que junta es más fuerte y que se pueden buscar, en vez de las triquiñuelas clásicas de los periodos de guerra, de pillaje, de demás, no, se sientan, dedican unos días a hablar de lo que quieren hacer y lo que hacen son planteamientos y estrategias comunes para sortear esas dificultades que les vienen del gobierno o de la realidad misma. Y eso es pues muy inteligente. Y yo estoy muy contenta. Es un gran avance, sí. Menos emociones y más reflexión, ¿no? Y nos estamos quizá profesionalizando también un poco, ¿no? Pero no especializando. No, no es que no tengas la emoción, que también la tienes. Es el hecho de incluir a otros en tu propio drama. Es casi no ser egoísta con la pena. Entonces vas, la compartes y de ahí salen soluciones. Muy bien. Estamos ya prácticamente acabando, quedan un par de cosillas. Vale. Ahora te voy a pedir un ejercicio de imaginación y me gustaría que intentaras contarme dónde crees tú que va todo esto. ¿Qué va a ser del 15M? ¿Qué va a pasar con nosotros? De momento lo veo bien y casi no me gustaría mirar al futuro de medio plazo porque el corto plazo me encanta y lo estoy disfrutando. Pero no sé, si de aquí sale un aparato no institucionalizado, constante, de presión ciudadana, yo me doy con un canto en los dientes. Muy bien. Pero vamos, agradecería que fuera un cambio bastante más radical y global. O sea, ya tenemos la vista puesta en herramientas de coordinación global. Si es que todo el mundo piensa lo mismo, no importa dónde estén. El 99% famoso, ¿no? Del Occupy Wall Street. Claro, Somos 99%, ¿no? somos el 99%. Y pues de eso tiene que salir algo bonito, aunque sean esos mínimos que hablábamos de los problemas radicales del capitalismo, que eran pues eso, la especulación con los contratos sobre materias primas, la omnipresencia y omnipotencia de la banca y todas esas cosas, pues con eso sería suficiente. Pero para eso hay que coordinarse. Bueno, Bueno, ellos estamos, ¿no? trabajando. Y somos pacientes además, o sea, que tienen Sí. un problema. Yo cada vez lo veo más claro. Somos muy pesadas. Está muy claro. Y además estamos tan parados y tan, yo qué sé, ¿qué quiere que haga? ¿Me compro 6 latas de cerveza y me emborracho o me voy a la plaza a discutir de cosas? Si no tienes para birras, ¿qué quieres? Entonces, es verdad, tienes razón. Patricia, ¿hay algo que quieras añadir? No. Estamos, ¿no? Pues la última cuestión entonces es si tienes tú algo que añadir, si hay algo que nos quieras contar, algo que quieras reformular, algo que te parezca importante y no se ha dicho, pues este es tu momento y puedes contarme lo que quieras. No, creo que está todo bien.
Ah, lo de propongo. ¿Te hablo de propongo? ¿Que te va a Claro. gustar? Sí, 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 no, conozco. Mira. Eh, La verdad que ha estado Miguel aquí. Lo que pasa ¿Te lo ha contado? que no, me he dejado llevar por la plaza otra vez ¿Qué y por la... dices? Sí, pero lo trataremos. No sé si trataremos propongo, pero desde luego yo en Bueno, la si viene película... Dani, preguntaré por el game, por favor. Sí, sí. No, yo me gustaría... vamos a hablar de las herramientas y todo este desarrollo tecnológico que hay y tal. Y hay alguna herramienta que me gustaría explicarla un poco más. Bueno, me Vale. gustaría. Como sabes, esta película yo la coordino, que no la dirijo, con lo cual vamos a hacerla en comunidad y a ver qué pensamos, ¿no? Pero mi propuesta sería esa. Sería con una herramienta y explicarla, porque mucha gente todavía no se lo imagina. Propongo y gamé, este tipo de cosas no... Y entonces pues Sí, dedicar un par de minutos a explicar cómo funciona, qué es lo que es, qué efecto tiene y y después se lo cuestiona. desmitificarlas un poco también, Sí, porque quizás es que también. yo hago cosas de usuario y la gente se piensa que soy hacker. Y la verdad es que es muy, muy sencillo. Es casi la mitad de las herramientas que yo uso son más sencillas que el Facebook, que a mí me vuelve loca. Pues propongo te va a gustar mucho porque no son los mínimos, sino que la propia votación organiza la prioridad de esas reclamas. Entonces, toda esa gente que se agobiaba porque su petición no va a estar bien posicionada, la reduces, tiende a cero con ese sistema. Mucho mejor que los mínimos. Sí, ahora perdón, la segunda parte quizá un desarrollo técnico para seguir con esas propuestas, ¿no? ¿Qué pasa con las propuestas que se consolidan o que obtienen un respaldo, ¿no? Claro, De todos modos, si pues quieres, explícanos, o sea, explícanos para el vídeo, para toda la gente que vea este vídeo, qué es lo que propongo y cómo funciona, así básicamente. no, vas a llamar a Miguel otra vez porque casi prefiero que lo explique él, porque él conoce no solo cómo es ahora, sino cómo quiere que ¿Cómo sea, quieres porque desarrollarse? lo van a cambiar. Vale, se me ha pasado. Pues no te preocupes, ya veremos cómo hacemos, no es problema. Pues no, pues muchas gracias por venir y Gracias compartir a con ti. nosotros y nada, encantado. Muy bien, gracias. El periodismo lo uso como ciudadana. Sí, yo te llevo algo Solo. parecido. Bueno, no sé muy bien, pero por ahí van los tiros, sí. Perdona, cuéntame entonces. Nada, eso me llevó a conocer a algunas miembros de activistas. Y entré, curiosé. Entonces ya estaba un poco informada de todo lo que estaba ocurriendo con la ley Sinde y estos asuntos. Y a la par fui incluida en el grupo de discusión de Democracia Real Ya, por personas que apenas conozco. Y lo que al principio me parecía pues un foro de debate más, opinadores profesionales, que he oído decir, pues empezó a tomar un tono muy interesante y muy coordinado y decidí ir a la segunda, era la segunda para ellas, asamblea en Madrid. Y ahí ya me embarqué y ya participé en la manifestación y el día de la manifestación habíamos ido a celebrar que había sido bastante masiva y estábamos muy contentos. Pues Lidia, bienvenida, muchas gracias. Lo primero que te preguntaría, por favor, o te pediría que hagas una pequeña presentación de quién eres. Vale, pues soy Lidia, participo en Democracia Real Ya, en el Nodo de Madrid y en acampada en la Asamblea de Vivienda. Muy bien. La primera cuestión que te voy a plantear es un tanto curiosa porque es un poco lo que queremos explorar con todo este proyecto y sobre lo que queremos aprender en este año que vamos a pasar haciéndolo. Pero me gustaría saber tu opinión ahora, qué me puedes decir. Y es lo siguiente. Pero desde hace unos años pues tengo cierto interés por propiedad intelectual. Hice un documental, se llama Copias Malditos. Después vino lo de la ley Sinde y el activismo anti-ley Sinde, que ahí empecé a activarme, ¿no? Empecé a protestar un poco levemente, pero empecé como a preocuparme y luchar. Después apareció No Les Votes, que ahí participé más, ¿no? Y difundía y... Después me enteré que existían cosas como Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya, que me parecían unas organizaciones horizontales que no eran partidos, no eran sindicatos, me interesó mucho, me fui a la mani de Juventud Sin Futuro y tal, y aparecí en la mani del día 15. Me fui a dormir a mi casa,
El día 16 miré en el Twitter, cielo, está pasando algo, y el día 16 a las 9:15 de la mañana estaba en la Puerta del Sol y hasta entonces, ¿no? Ese ha sido como mi encuentro. ¿Cuál ha sido tu caso? ¿Cómo? Pues todo empieza un día en una casa rural de Burgos, cuando sale la noticia de Julian Assange, que había sido detenido por estos cargos que bueno, eran un poco irrisorios, en mi opinión. Y resulta que mi trabajo de fin de carrera, yo tampoco tengo activismo propio, Movimiento 15M, ¿qué es lo que es? que es pues un día en Twitter en el que ese era el hashtag y la gente decía cosas muy bonitas. Y yo me quedo con lo de la confluencia de una mente colectiva funcionando en un solo sentido, que no sé si la dijo un compañero mío que se llama Toret. Y yo creo que esa es la que más me gustó, porque la no violencia o la horizontalidad son principios sobre los que nos movemos, que nos pueden ayudar a definirnos, pero no es lo que nos define. Nos define que somos un conjunto de individuos trabajando juntas. Entonces, pues esa es la que mejor me parece. En caso de sentir que perteneces al 15M, de ser parte del 15M, a mí me gustaría que me contaras cómo has llegado al movimiento. Y yo te voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado conmigo, ¿no? Yo personalmente yo no tengo una actividad activista previa. Yo no he hecho nunca activismo, he ido a 5 manifestaciones antes de la del día 15. Anterior a esto. Mi trabajo de fin de carrera es el derecho de expresión contra las libertades, las libertades de expresión contra el derecho al honor y sus límites. Entonces es un tema que conozco muy muy bien. Y yo creo que fue la primera vez en mi vida, quizá porque ya era adulta, que tenía una opinión muy muy clara en un conflicto determinado que salía en una noticia. Y eso me llevó a relacionarme a la vuelta en Madrid con algunos movimientos que estaban ocurriendo para manifestarse de apoyo, y eso a su vez nos llevó a organizar un evento en Tabacalera con unos compañeros. ¿Esto fue como cuándo? Esto fue, pues la fiesta era el 11 de febrero. Vale, que esto fue... Es que en mi caso, como te digo, el 15M empezó el 15M. Cuando hay mucha gente como vosotros que estaba ya trabajando, ¿no? Entonces me interesa todo ese previo, ¿no? Todo ese... ¿Y Claro. tus estudios de qué eran? ¿Derecho? Derecho y periodismo, pero solo uso el derecho.